La mayor parte de los cambios químicos y físicos que ocurren a nuestro alrededor se llevan a cabo a presión atmosférica constante. Por ejemplo, la fotosíntesis en las hojas de una planta, la evaporación del agua de un lago, la reacción en un vaso de precipitados en el laboratorio. Los cambios pueden dar como resultado la liberación o absorción de calor o pueden estar acompañados por trabajo hecho por o sobre el sistema. El flujo de calor es el cambio más fácil de medir, por lo que lo analizaremos en las reacciones químicas. La termoquímica es la rama de la termodinámica que estudia las relaciones entre las reacciones químicas y los cambios de energía en que interviene el calor. Una reacción endotérmica es una reacción que absorbe energía. Podemos tener como ejemplo la reacción entre el tiocianato de amonio e hidróxido de bario octahidratado. Aquí se muestra la reacción. Si nosotros hacemos esta reacción en un vaso de precipitados, notaremos que el vaso se enfría. ¿Por qué? Porque la reacción absorbe calor. Las reacciones que desprenden calor son reacciones exotérmicas. Un ejemplo es la reacción entre el aluminio en polvo con óxido férrico, y aquí en rojo se muestra la reacción. Puede ser un desprendimiento violento, como vemos en la fotografía, o simplemente notaríamos un calentamiento del recipiente. El trabajo involucrado en la expansión o compresión de gases se llama trabajo de presión-volumen o trabajo PV, como lo vimos en la sección 3.1.1. Cuando la presión es constante, es decir, que tenemos un proceso isobárico, como en este ejemplo, el signo y la magnitud del trabajo de presión-volumen está dado por W igual a menos P delta V, tal y como vimos en la primera ley de la termodinámica para procesos isobáricos. Ahora bien, la primera ley de la termodinámica nos dice que delta U es igual a Q más W. Si sustituimos W por menos P delta V, nos queda entonces que la expresión de la primera ley de la termodinámica es delta U igual a Q menos P delta V. Si una reacción se efectúa en un recipiente de volumen constante, esto implica que delta V es cero, por lo que el calor transferido es igual al cambio de energía interna. Así que vamos a tener para un volumen constante que delta U es igual a Q. Vamos a colocar una V como subíndice para indicar que es un proceso a volumen constante. La mayor parte de las reacciones se llevan a cabo en condiciones de presión constante. Todo lo que se haga a cielo abierto implica procesos a presión constante. En este caso, tenemos nosotros que delta U es igual a QP menos P delta V. Con la P como subíndice de Q, estamos indicando un proceso a presión constante. Y ya habíamos visto que si la presión es constante, el trabajo es menos P delta V. Podemos reacomodar, y si despejamos el flujo de calor Q, Q sub P va a ser igual a delta U más P delta V. Es un despeje simple. En nuestro ejemplo, es decir, estamos considerando un proceso a presión constante, QP representa entonces el flujo de calor. Y si hablamos de una reacción química, entonces será el flujo de calor en un cambio químico que se efectúa a presión constante cuando no se efectúa más trabajo que el trabajo presión-volumen, que es el que corresponde a un proceso isobárico. QP es una función termodinámica llamada entalpía, es decir, este flujo de calor que se hace a presión constante, y muchos procesos se hacen en este tipo de condición de presión constante, es tan importante que tiene un nombre propio, se le llama entalpía, del griego entalpin, que significa calentar, y lo vamos a representar con una letra H. Si se fijan, es una H mayúscula, lo que significa que es una función de estado. Nos queda entonces que delta H, es decir, vamos a sustituir QP por delta H, nos queda entonces que delta H es igual a delta U más P delta V. Lo único que estamos haciendo es sustituir QP por delta H. En resumen, el cambio de energía interna mide el calor que se gana o pierde a volumen constante, y el cambio de entalpía mide el calor que se gana o pierde a presión constante. Es interesante notar lo siguiente. Tenemos que delta H es igual a delta U más P delta V.
Haciendo un reacomodo, tenemos que delta U menos delta H es igual a menos P delta B. En general, resulta satisfactorio utilizar delta H como medida de los cambios de energía durante la mayor parte de los procesos químicos. La entalpía es una función de estado, y esto parecería contradecir lo que se dijo anteriormente, que Q, es decir, el flujo de calor, no es una función de estado. Sin embargo, no hay contradicción, porque la relación entre el cambio de entalpía y el calor tiene la limitante especial de presión constante. Esta condición es la que nos permite considerar la entalpía como una función de estado. Podemos tener nuestro sistema físico-químico y dos situaciones. En el primer caso, que está en la parte superior, tenemos nuestro sistema y entra calor de los alrededores hacia el sistema. Esto implica que el cambio de entalpía es mayor que cero, así que si delta H es positivo, es decir, si QP es positivo, el sistema habrá ganado calor del entorno y decimos que el proceso es endotérmico, como la reacción que comentamos al principio. En la figura de abajo a la derecha observamos que el sistema desprende calor hacia los alrededores. En este caso consideramos que delta H es negativo y el sistema habrá liberado calor al entorno, o sea que el proceso es exotérmico, como la segunda reacción que comentamos hace un momento. Dado que delta H es igual a la entalpía final menos la entalpía inicial, el cambio de entalpía para una reacción química está dado por la siguiente expresión. El cambio de entalpía es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. En una reacción química, la entalpía inicial es la entalpía de los reactivos y la entalpía final es la entalpía de los productos. El cambio de entalpía que acompaña una reacción se denomina entalpía de reacción o simplemente calor de reacción y se suele escribir como delta H con una R como subíndice, donde esta R indica reacción. Consideremos, en este caso tenemos que 2 moles de hidrógeno gaseoso reaccionan con 1 mol de oxígeno, también gaseoso, lo que se indica con la letra G entre paréntesis. Esto nos va a dar 2 moles de agua también en estado gaseoso. Ahora vamos a complementar la reacción indicando que su delta H es igual a menos 483.6 kilojoules. Esto significa que esta reacción desprende calor. La reacción entonces es exotérmica porque delta H es negativo y las ecuaciones químicas balanceadas que dan el cambio de entalpía correspondiente se denominan ecuaciones termoquímicas. Hasta aquí el video, muchas gracias por su atención.